Pero este hombre se preparó porque sentía un fuerte llamado hacia los perdidos, hacia los necesitados, hacia aquellos que no habían escuchado de Jesús. Pero él se preparó y fue doctor de profesión y fue adelante. Y mira, dijo lo siguiente, ahora sí. Mira, no solo los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Eso quiere decir que tú y yo estamos incluidos. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo no estoy súper preparado, no conozco toda la Biblia, yo no puedo hacer algo, no puedo dar el paso. Pero ¿sabes qué? Somos nosotros, los débiles y pequeños, en las manos de un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta clase de Dios tenemos nosotros. Y es un llamado que nos está haciendo. Por eso esta semana el título de la enseñanza es La vida en acción de un discípulo. ¿Estás tomando notas? Mira, toma esa nota. La vida en acción de un discípulo. ¿Y por qué en acción? Porque la vida de un discípulo no es estática. No es a esperar sin hacer nada, sino vamos avanzando. Y vamos a ver 4 puntos acerca de la vida de acción de un discípulo. La siguiente, por favor. Vamos a ver esto. Levántate y ve. Dile que está enseguida de ti. Levántate y ve. Es algo que vamos a tener que aprender. Y vamos a ver a través de la vida de Felipe cómo el Señor le habla. Y cómo le dice, levántate y ve. Y es un llamado también para la iglesia. Número 2, vamos a estar viendo cómo nos tenemos que preparar para guiar a otros. Y ese es el llamado de la iglesia. El podernos preparar y conocer del Señor para traer a otros a los pies de Cristo. Número 3, es el llamado de todos los discípulos. Anunciar el evangelio. ¿Alguien de aquí ha compartido la verdad de Jesús a alguna otra persona? Amén. Amén. Pues esto es el compartir el evangelio. Y número 4, vamos a ver que nada te impida cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el máximo impedimento de la iglesia? Es que no quiere escuchar la palabra. Es que no quiere ponerla por obra. El máximo impedimento no es el enemigo, como muchas veces han dicho. Somos nosotros y la voluntad y el corazón. Mira, como iglesia, ya viste todos los recursos que estamos poniendo ante ti. Ya está Pilares, ya está Alfa, si eres nuevo creyente, ya está ahora Iglesias del Oeste. Y todo esto lo estamos haciendo no para llenar tu agenda, sino para que tú puedas ser lleno de la palabra de Dios y puedas compartir con otros acerca de Jesús. Por eso esta semana vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. ¿Alguien trae su Biblia? Amén. ¿Ven? A ver quiénes son más modernos, el celular. Eso. Nosotros los jóvenes usamos el celular. Ustedes pueden usar su Biblia. No, pero traigan su Biblia porque va a ser importante que subrayen estas palabras que te va a llamar. Ahora sí, ¿qué te parece si oramos? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que obres en nuestro corazón, Señor. El pastor Jorge nos habló de una semilla que pueda ser arrebatada por el enemigo, por los problemas, Señor, por los afanes y por nuestro deseo de las riquezas de este mundo. Pero también nos habló de una semilla que cae sobre buena tierra, que da fruto al 30, al 70 y al 100. Señor, el día de hoy ponemos nuestro corazón para que pueda dar fruto, Señor. Señor, dejamos nuestros problemas, las necesidades, Señor, y aún las válidas, Señor Rey. La falta de trabajo, o la tristeza, la ansiedad, la angustia, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú reines en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Entonces, vamos a empezar el versículo 26 al 28. Y mira esto, levántate y ve.
O sea, el Señor fue súper específico. Debemos de recordar lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos cómo a través del libro de los Hechos el Señor le habla a hombres que están llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y vimos la vida de Esteban. Y después no solamente servía a las viudas de la iglesia, sino que salía a compartir el Evangelio. Y que hubo un gran avivamiento. Personas en multitudes llegaron a Jesús. Ahora también vimos el apóstol Pablo, que antes no estaba con Jesús, estaba en contra de su iglesia. ¿Y qué fue el resultado? Mataron a Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, también la semana pasada vimos cómo Felipe es llamado por el Señor. En medio de la persecución, Felipe sale y es obediente. ¿Y se recuerda con quién había ido? Un pueblo que no era considerado el pueblo de Dios. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿No? Dice un pastor, si no recuerdan lo que hicieron ayer, ¿cómo quieres que recuerden a la semana pasada? Pero acuérdate dónde habían ido, con los samaritanos, aquellos que no eran considerados el pueblo de Dios. Y fue expuesto el Evangelio, y las personas se arrepintieron y se acercaron a Él. Ahora, vimos que el poder del Espíritu Santo estaba sobre Felipe. Y las personas sí respondían en esto. Eran enseñados, eran capacitados. Y vimos un gran avivamiento en Samaria. Y ahí se estableció una iglesia. Pero en medio del éxito de Felipe es llamado. Mira, acompáñame a leer versículo 26 a 28. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó, ¿y qué hizo? Y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba encargada de todos los tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en un carruaje. ¿Y qué hacía? Leía el profeta Isaías. Mira, estamos ante esto. Un ángel del Señor, que quiere decir un mensajero. Un mensajero va con Felipe y ¿qué le dice? Levántate y ve. Dios mandó un mensajero. Ahora, pregúntate eso. ¿Qué era más fácil? ¿No era más fácil que el ángel fuera y hablara con el etíope? ¿Por qué decirle a Felipe? Mira, solo aquel que ha recibido la gracia de Dios, el perdón de sus pecados y la transformación de su vida, puede compartir de la gracia. Amén. Ningún ángel ha experimentado la gracia de Dios, solamente nosotros. Y por eso el Señor ha hablado aparte de su pueblo, para que comparta las buenas noticias. Ahora mira esto, le dice levántate y ve. Dios hace un llamado a Felipe por medio del ángel, su mensajero. Recordamos que un discípulo era un discípulo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo hemos dicho semana tras semana. Un discípulo lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se ve en la realidad? Es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Ahora, Felipe era lleno del Espíritu Santo porque escuchaba este mensaje: levántate y ve. Y él va. Y también es un llamado para nosotros. Ahora, como iglesia, Dios también nos está llamando. El Señor el día de hoy te dice: levántate y ve. Ahora, déjame hacer un ejercicio junto contigo. La siguiente, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a poner así, pero le vas a poner tu nombre. ¿Va? Ok, si tienes notas o ahí en el celular, ahí escríbelo. Jesús le dijo... ¿Cómo te llamas? Va a ser algo directo. Y ve donde hay necesidad. Amén. Ponlo ahí para que sea un recordatorio de Dios para tu vida. Y a lo mejor no vas a ir a otra nación, a China como Hudson Taylor, o no vas a pasar a otro país o a otro estado, pero a lo mejor el Señor te está llamando a la cafetería.
A lo mejor el Señor te está llamando al grupo de niños y que levantes una generación. A lo mejor el Señor te está llamando a estar en la bienvenida o en el grupo de oración. Ahora, pon esto. Pon tu nombre. Jesús le dijo di tu nombre. Ve, anótala ahí. Oye, y si va a ser un compromiso, porque es tuyo con Dios. Donde el Señor te está diciendo, levántate y ve. Y luego puedes decir, bueno, a Felipe se le apareció un ángel. Yo voy a esperar que se me aparezca. Pero recuerda esto, Felipe no tenía el Nuevo Testamento en sus manos. Ahora a nosotros nos es dado el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. O sea, Dios mismo te está diciendo, levántate y ve. Ahora, la verdad es que se escucha muy bonito, bien padre, pero no va a ser fácil. A Felipe le dijo, ve hacia un camino, y le mostró el camino. Pero este camino, ¿cómo iba a ser? Un camino desierto. Ahora, nosotros ya tenemos el spoiler. Ya sabemos qué va a pasar. Ya sabemos hacia dónde fue y a quién se encontró. Pero la realidad es que a Felipe no le dijo. No le dijo con quién te vas a encontrar. Solamente le dijo, ve, levántate y ve. Un camino desierto, debemos de considerar esto. Que el servicio al Señor es un camino también difícil. Jesús no nos va a mostrar el mapa completo para ver si se nos antoja ir y hacer su voluntad. Nos muestra un poco y nos dice, ¿sabes qué? Levántate y ve. Y esto es un camino de obediencia, y es lo que Jesús espera de nosotros, que podamos escuchar su voz y obedecer ante Él. ¿Y saben para qué es? Es para que nuestra fe aumente. Si has estado orando al Señor y diciéndole, Señor, quiero que mi fe aumente, este es el paso. Levántate. Lo que va a sostener tu llamado en medio de los tiempos difíciles, como fue Felipe en el desierto, va a ser el llamado de Dios a tu vida. Amén. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Es que Dios me llamó, y por eso vas a poderte sostener en los tiempos difíciles. Recuerdo que estaba en la Gloria, en el Calvary Training Center, allá con el pastor Jeff Rosfield, y me dijo, José Luis, ¿tú crees que Dios te está llamando? Y le dije, sí, siento un llamado en mi corazón. Y me dijo, escríbelo. Y ya cuando lo escribí, y me dijo, ahora ponle fecha. Y ya le puse la fecha. Y me dijo, yo lo voy a guardar, para que en el tiempo difícil, cuando quieras renunciar, te voy a presentar y recordar lo que Dios te había hablado. Amén. No era un recordatorio de Él, no era una exaltación de Él, era un recordatorio de lo que Dios me había llamado. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿a qué me está llamando el Señor? ¿A qué me está llamando el Señor? Todos estamos llamados a servir a Dios en diferentes áreas. Ahora, ¿cómo Felipe responde a este llamado? Imagínate a Felipe así. No, pues, a ver, primero dime, ¿por qué al sur? ¿Por qué más no al norte? Ahí hay un camino donde yo conozco, va a estar más padre, ahí tengo amigos y familia. ¿Por qué al sur? No se cuestionó, no estuvo preguntándose. ¿Qué hizo Felipe? El verso otra vez. Dice, ¿y Felipe qué hizo? El 27. Y él se levantó y fue. Eso nos llama de una acción. Eso ya nos llama a nosotros y nos quiere decir que se necesita voluntad, el tener que hacerlo, el dar el otro paso, al no esperar una señal del cielo y que se ponga nublado y un rayo caiga y se escriba, sí, sirve en tu iglesia. No, qué fácil sería, no, qué padre estaría, pero la verdad que nosotros obedecemos a la voz del Señor y su palabra nos dice esto. Y Felipe se levantó y fue obediente. Él no sabía que se iba a encontrar en el desierto, pero sí sabía que su vida estaba en la voluntad del Señor. Él había renunciado ya a sí mismo y solamente seguía la voz de nuestro Señor. Ahora tienes dos opciones el día de hoy. Como iglesia tienes dos opciones. O vives una vida como la vive todo el mundo, sin frutos, solamente haciendo tesoros en esta tierra, o das el paso y experimentas el poder de Dios en tu vida.
¿cuál vas a decidir? ¿Sobre cuál vas a caminar? Uno de los problemas que experimentamos los cristianos el día de hoy, que están tratando de arreglar su propia vida, es que dicen, ¿sabes qué? Una vez que arregle mi vida, yo ya voy a ir y voy a servir al Señor. Pero es falso. Oye, deja que el Señor arregle tu vida mientras tú le sirves. Y vas a ver cómo Él empieza a arreglar tu matrimonio, la economía, tu futuro, la ansiedad, en medio. Pero es en medio de las manos del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Felipe se hubiera negado? Si hubiera dicho, no, como que yo no estoy preparado. Ahí está Pedro y Juan, mándalos a ellos. ¿No dijiste que Pedro iba a ser el bueno? Imagínate así. O que si hubiera puesto Felipe, yo ya alcancé a Samaria, que vayan los flojos. ¿A quién está llamando el Señor? A los que siempre están activos. Y sabes que los lleva de gloria en gloria para mostrar su poder y su alcance a través de la iglesia. Pero sabes que no eran superhombres, eran como tú y como yo. Dile que está enseguida de ti, eran como tú, eran como tú. Bien. Mira lo que dice Efesios 2:10 en la NTV. Dice esto: pues somos la obra, ¿qué dice? Somos la obra maestra de Dios. O sea, eres una gran obra maestra en las manos de Dios. Era la obra maestra. Pero eso está bien padre. Y aquí se quedan muchos. Sí, yo soy la obra maestra de Dios, amén. Pero mira, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Quiere decir que nos dio una nueva vida. A fin de que, ¿qué? Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo. Entonces sí espera algo de nosotros. Sí espera que accionemos, que nos determinemos. Y esa es la palabra interesante, a fin de que hagamos. Amén. Cada uno de nosotros. No debes de esperar que el otro, ya que se levante el otro, ya que se anime mi compañero, mi hermano, sino eres tú, el llamado es para ti. Cuando Felipe se levantó y va, encuentra sentido en este llamado, porque en este llamado que hace Dios se encuentra con el etíope y empiezan a suceder las cosas. Y entonces dice, ok, tiene sentido. A lo mejor ahorita dices, ¿qué sentido tiene que sirva al Señor? No lo vas a experimentar ahí sentado, lo vas a experimentar cuando des el paso. Y ahí te vas a dar cuenta por qué. ¿Y qué hizo? Se encontró con este etíope. Ahora, también la vida del etíope nos tiene que llamar la atención. Este etíope había viajado 4,000 kilómetros. Quiere decir que viajó de 4 a 6 meses a Jerusalén para adorar. ¿Se fijaron el sacrificio que hizo él? Y lo único que quería es conocer al Dios verdadero. Él había escuchado y era prosélito y lo seguía, pero iba hacia Jerusalén. Y dice que tenía un rollo que leía de Isaías. Ahora déjame decirte esto: esos rollos no eran gratis. No es como ahora que dices, voy a ir a la papelería, voy a imprimir un rollo y pues ahí lo tengo, ya tengo la Biblia impresa. La verdad que tenía un costo muy alto. ¿Qué quiere decir? No solamente adoró a Dios, sino que gastó su dinero para aprender quién es el Señor. Tenía un interés en saber quién es Dios. La pregunta es, ¿tú tienes ese interés el día de hoy? ¿Cuál es tu interés el día de hoy? La semana pasada hizo una pregunta muy fuerte. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscas en esta iglesia? Tú tienes que empezar a responder estas preguntas. El costo era alto, pero sabía que se iba a encontrar con el Dios verdadero. Y lo ve Felipe. La vida en acción de un discípulo de Jesús es experimentada hasta que se levanta en fe y hace su voluntad. ¿Cuántos de aquí quieren experimentar el poder de Dios? Amén. Los demás no, está bien, pero vas a ver cómo los demás lo experimentan. Mira, déjame decirte algo. En la entrada hablamos de Hudson Taylor. Y Hudson Taylor empezó a ministrar en China. Y empieza con uno de los chinos y lo alcanza para Cristo. Él se llamaba el señor Ni.
Y el hombre estaba muy alegre y quería hablarles a todos de Cristo. Pero le hizo una pregunta a Hudson Taylor. Dice: ¿cuánto tiempo han tenido ustedes el evangelio en Inglaterra? Y dijo, ¿sabes qué? Taylor, convencido de esta pregunta, dijo: pues hemos tenido las buenas nuevas por muchos siglos. Y le dijo: ¿sabes qué? Mi padre murió buscando la verdad y nunca la encontró. Y dijo: ¿por qué tardaste tanto en venir a hablarnos de la verdad? Ahora, debemos de entender esto. Hay gente que se está perdiendo porque no conoce a Jesús. Amén. Están perdiendo sus vidas porque no nos hemos determinado a saber el regalo que Dios nos ha dado, el poder de Dios para hablar a otros del evangelio. Ahora, ¿cuánto tiempo has escondido tú el evangelio? Ellos se habían sido por siglos. Y ahora, ¿hasta qué punto lo has proclamado tú personalmente, Jesús? ¿Cuántos de los que conocemos o nos hemos topado han perdido la vida sin conocerlo? ¿Ven la importancia del llamado? ¿Ven la importancia de el Señor mover a Felipe, de su mejor éxito, de sus mejores aplausos, del mejor reconocimiento para ir al desierto a encontrarse con un etíope? Hudson Taylor escuchó la necesidad de un pueblo por conocer la verdad. Y eso nos lleva al punto número 2. Número 2, prepárate para guiar a otros. Estás llamado para prepararte para guiar a otros a Cristo. Mira lo que dice el versículo 29 al 33. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así: y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudó delante de los que lo trasquilan. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Mira cómo ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve. Nuevamente, la segunda vez. Primero un mensajero del Señor, y ahora el Espíritu Santo le dice: ve y acércate a este carruaje. Es la segunda vez que confirma su llamado, pero cuando está caminando en la voluntad de Dios. Nuevamente Felipe es obediente a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿estás escuchando la voz del Señor? ¿O qué voz estás escuchando? Pero una voz estás escuchando, y eso estás siguiendo. ¿Escuchas al Espíritu Santo? Ahora, Felipe estaba escuchando la voz del Espíritu Santo y era guiado por Dios. ¿Qué voz estás escuchando el día de hoy? Y ahora, si dices que estás escuchando al Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Qué vas a hacer a partir del día de hoy? Felipe se acerca al etíope, dice ahí, y oye lo que está leyendo. Y eso es algo que debemos de estar atentos a lo que hace Felipe. No solamente se acercó a tirar un ponche de versículos y decirle: arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir al infierno. Pero hizo algo que hemos dejado de hacer como iglesia. Oyó, se acercó a oír y estuvo atento a la necesidad. Ahora, esta pregunta tengo para ti: ¿estás oyendo la necesidad de los perdidos? ¿Cuándo te has sentado a escuchar a una persona que no es cristiana? Muchos de nosotros ya nos acostumbramos a estar en un círculo de solamente cristianos y hablamos entre nosotros y platicamos y empezamos a hablar del hermano que cayó, de la iglesia que está mal, de los que están que eran cristianos y ahora no son. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a escuchar, a oír lo que están diciendo los que están perdidos? ¿Y qué hace Felipe? Le hace una pregunta al etíope y le dice lo siguiente: ¿entiendes lo que lees?
Miren, una de las grandes faltas o fallas que hemos tenido en la iglesia es no enseñar a los demás, a no guiarlos. No hemos guiado a la iglesia para que entiendan lo que están leyendo. En uno de los grupos de hombres estuvimos platicando y hicimos la pregunta directa. Oye, cuando lees la palabra, cuando tienes un devocional, ¿entiendes lo que estás leyendo? La verdad que la mayoría dijo que no. Entonces, ¿qué es nuestra tarea? Guiar a otros, enseñarlos a que entiendan la verdad, guiarlos hacia el Señor y mostrarles quién es Cristo. Y una vez cuando Cristo está en ellos, el Espíritu Santo también nos va a guiar a la verdad. Ahora, nosotros no podemos hacer algo que ellos no están haciendo. Yo no le puedo enseñar a alguien la Biblia cuando no es capaz o no quiere tener una relación con Dios, no quiere hacer un devocional. Entonces yo no puedo ser como un pelícano que come y abro mi boca y de ahí comen todos, ¿no? Lo que hacemos el domingo es una celebración de lo que ya pasó entre semana. Quiere decir que tuviste tiempo devocional. Quiere decir que encontraste al Señor en la Escritura y que algo está pasando en tu ser. Le dice el etíope, Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le responde? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me guíe? Por eso nos estamos preparando en esta iglesia y por eso estamos poniendo estas bases, para que cada una de las personas que viene a la iglesia pueda entender la Escritura, que ya no dependa de un pastor o de un líder, sino que en su casa pueda ver la Escritura y encontrar al Señor. Mira, yo no puedo partirme en 30 personas, irme a cada casa para enseñarle a cada uno de ellos. Que si quisiera, pues sí me gustaría. No sé si conoces al pastor Jim Holt, que parece que existen 40 personas. La semana pasada estaba en Oaxaca y la antepasada estaba en Nicaragua y así va por todas partes. Pero la verdad es que no se puede multiplicar en 30 o 40 personas, ni yo puedo. ¿Y qué es lo que él miró? Es que va a un lugar, capacita a un grupo y ese grupo capacita a los demás a ir hacia la verdad. Y por eso estamos implementando esto en la iglesia. Debemos de prepararnos para obedecer la voz del Señor. ¿A qué nos llamó a su iglesia? ¿Por qué nos llamó a la salvación? ¿Qué propósito tiene en nuestra vida? Ahora, nuestro deber es esto: que todos puedan entender la Escritura, que cada uno de los que la abran puedan saber que son sus discípulos y que tienen un llamado y que pueden construir a través del reino de Dios. La porción que estaba leyendo el etíope es esta, Isaías 53, y habla de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. El etíope se preguntaba: ¿quién es? ¿Quién es este Dios que estoy buscando? ¿De quién habla? De este. Isaías ha hablado de sí mismo. ¿De quién es el que habla? Pero conoció la verdad porque un discípulo estuvo dispuesto a dejar su mejor éxito para ir al desierto y guiar al etíope. Ahora la pregunta es: ¿a qué estás dispuesto a abandonar para hacer la voluntad de Dios? Porque cada vez que le decimos sí a Dios, le tenemos que decir no a otra cosa. Y a lo mejor algo interesante, puede ser un hobby super padre, puede ser una serie, puede ser un estudio, puede ser algo súper interesante. Pero ¿a qué le vas a decir no para decirle sí al Señor? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? Anótale ahí en tus notas. ¿A qué estás dispuesto? Por esa razón miramos claramente por qué debemos levantarnos y guiar a otros. Mira, por eso tenemos esto. Si eres nuevo creyente, ¿quién es un nuevo creyente aquí en la iglesia? Que apenas está caminando con el Señor Jesús. Levante su mano. Ahí está. Bien. Hay un grupo. Para ustedes está Alfa. Y ya estamos poniendo todas las clases a partir del 1 de septiembre para aprender a caminar con Jesús. Entonces estás invitado tú dices: ¿cómo me voy a preparar? Ya tenemos las clases para ti. ¿Cuántos de aquí ya son cristianos, pero que les gustaría empezar a servir al Señor o dar el otro paso? Levante su mano. Bien, ahí está. Entonces tenemos pilares: el corazón de un servidor. ¿Qué es lo que un servidor debe de tener como servidor?
Iglesias del oeste, ¿sabes qué? Ya tomaste alfa, no eres primo creyente, ya sabes que eres un servidor, estás operando, pero dices, quiero subir a otro nivel. Quiero realmente preparar a una generación. Iglesias del oeste. Está para guiar a otros, pero también para que encuentres cuál es el llamado que Dios te está haciendo a ti. Yo estoy seguro que aquí sentado hay pastores, hay misioneros, hay líderes de matrimonios, hay líderes de jóvenes. Solamente tienes que decir sí al Señor. Pero si ya tomaste todo esto y dices, sabes que tengo un llamado más fuerte y sé que a través de la plantación de iglesias vamos a alcanzar comunidades, está el curso de plantación de iglesias. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es poder llevar el evangelio a toda criatura y cumplir el mandamiento del Señor. Vayan y hagan discípulos, ¿qué dice? Todas las naciones. Entonces, nosotros que vamos a caminar por ahí, eso me lleva al punto número 3. Anuncia el evangelio. Miren, muchos de nosotros hemos cerrado. Cuando alguien tiene un problema, lo último que anunciamos es el evangelio. Y nosotros queremos solucionarle la vida a la gente. Y ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto, no vas a poder. No vas a poder solucionarlo. Es más, no eres especialista. Es más, la única especialista es Maite. Así es que si quiere un especialista, ahí está. Ella es psicóloga, pero la verdad la queremos hacer de psicólogos. Y queremos ayudar con nuestras palabras para que la gente corrija su vida. Y déjame decirte algo, hemos cerrado. Solamente el evangelio hace una transformación profunda en el corazón internamente que se ve en el exterior y que da fruto. Es el evangelio que transforma a toda criatura. Es el evangelio que te transformó a ti y que me transformó a mí. Mira lo que dice el versículo 34 y 35. Y el eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga de quién dice este profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe comenzó con este pasaje de la escritura. ¿Y qué dice? Y le anunció el evangelio de Jesús. Mira, como si no ha sido un instituto bíblico, déjame decirte algo. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, anuncian a Cristo. Y lo vio Felipe. Y entonces, en el interés que tenía de saber quién era, de Isaías 53 le anunció qué era el evangelio. Es la vida que Jesús vino a dar. Es que Él murió por nosotros y por nuestros pecados, pero también que resucitó al tercer día. Este es el Jesús de que hablamos. Después de haber hecho esto de leer y enseñar Isaías 53 acerca del siervo sufriente, muerto en sacrificio por cada uno de nosotros, injustamente le mostró al eunuco cómo se aplicaba estos problemas al arrepentimiento, al perdón, a la salvación, refiriéndose al evangelio como las buenas nuevas acerca de Jesús. Mira, Felipe sabía que eventualmente el etíope había leído o iba a leer Isaías 56, versículo 4 y 5. Mira lo que dice: porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada, y si se mantienen, ¿qué dice? Firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que los hijos y las hijas, y les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Probablemente el etíope había leído esto y decía: ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Salvador? ¿Quién es este que debe de morir? Porque en él había descanso. Déjame decirte algo: los eunucos eran eunucos por voluntad en ese tiempo. Quiere decir que le cortaron su parte y servían a una reina porque pensaban que de esa manera no iba a fallar, no iba a tener problemas con la reina. Entonces él sabía que cuando iba al templo a adorar, le decían: eres eunuco, entonces tú no puedes entrar al templo, tú te vas a quedar atrás, donde están todos los gentiles.
Entonces él le adoraba desde lejos. Ahora, ¿entiendes por qué Isaías 53? Ahora entiendes por qué él deseaba y tenía esto. Quisiera tener ese pacto con el Señor. Quisiera ser parte de su pueblo. Y es lo que anuncia Isaías. El entendimiento del Evangelio le da sentido a la vida a cualquier persona. Nos da identidad y nos da propósito. Es necesario anunciar el Evangelio. El anunciar el Evangelio a las personas van a encontrar paz con Dios. Y eso es lo que necesita el mundo. No necesitan nuestros consejos básicos de lo que creemos que está bien o está mal. Necesitan a Cristo y necesitan el Evangelio. Necesitan la reconciliación para con Dios. Necesitan el perdón de sus pecados. Necesitan la sanidad en su corazón. Y solamente a través del Evangelio lo van a poder encontrar. Todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y el que está enseguida de ti, estás llamado a anunciar el Evangelio. Y entonces, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué es lo que te ha impedido hacerlo? Y eso me lleva al cuarto punto. Que nada te impida cumplir la voluntad de Dios. Que nada te impida. Este es nuestro llamado. Miren, uno de los errores que hemos cometido también es que el querer la fama, como dijimos la semana pasada, Simón el mago quería la fama pública. La quería en el mundo haciendo magia y la quería en Cristo queriendo comprar el poder de Dios. Y eso ha impedido también hacer la voluntad de Dios. Es decir, yo no tengo reconocimiento, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Quién me va a reconocer? ¿Quién me va a pagar? Fíjense que uno de los problemas en la iglesia es que nosotros también les dimos la oportunidad a grupos de alabanza a que proliferara eso, creciera. Hay algunas personas que si los invitas a la iglesia y dices, oye, ¿te gustaría venir a tocar en la alabanza? Lo primero que me pregunta es, ¿y cuánto me vas a pagar? Como si fuera un trabajo de reconocimiento. Pues si quisiera un artista, traigo un artista, ¿verdad? O le pongo play a Luis Miguel. O a quién. ¿A quién ves? ¿A Peso Pluma, los jóvenes? Bien que saben, ¿eh? Bien que saben. En lugar que digan, no, una alabanza del Señor. Sí, una alabanza. Eso. Pero entonces, ¿qué te impide? Que nada te impida, cumplir la voluntad de Dios. Mira por último, versículo 36 al 40. Dice lo siguiente. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo el corazón, puede. Creo que Cristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron del agua, y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio el eunuco, que continuó su camino gozoso. Había encontrado el Evangelio, había encontrado a Cristo, y por esto lo hacía caminar con gozo. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunció el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora mira esto, había encontrado el Evangelio, el mejor regalo. Tuvo un encuentro con Jesús. A lo mejor dices que eres cristiano y lo que necesitas es un encuentro con Jesús. Wow. Es encontrarte con Él. Es escudriñar nuevamente las Escrituras. Es analizar qué es el Evangelio. Qué es que la sustitución, que Cristo haya tomado tu lugar. Es el recordatorio de por qué nos limpió, por qué somos llamados. Lo entendió, una explosión en el corazón del eunuco. ¿Y sabes qué pasó? Quiso bautizarse. ¿Qué me impide hacer esto? ¿Qué me impide hacer la voluntad de Dios? Felipe le había mostrado a través de Isaías el Evangelio, es de ir y hacer discípulos por todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me imagino al eunuco emocionado, lleno del Espíritu Santo, diciendo: si no me bautizas tú, yo solo me voy a bautizar. O sea, ahí hay un charco, ¿qué me impide? Y nosotros la pensamos y déjame ver, y hay oportunidad. De hecho, el aniversario del 31 de agosto tenemos bautizos. Así es que si eres como el eunuco que dice: ¿sabes qué? ¿Qué me impide? Solamente creer. Amén. ¿Qué te impide cumplir a ti la voluntad de Dios? A veces solo los requisitos, y dices: no, es que son muchos requisitos, es que piden mucho, hay muchas clases. Si crees en Jesús de todo corazón, puedes. Si quieres hacer la voluntad de Dios, solamente necesitas creer en Jesús de todo corazón. Este no solamente para el bautismo, sino todas las áreas. Entonces Felipe, ¿qué hizo? Fue y lo bautizó, y este hombre continuó su viaje. 6 meses de regreso hacia Etiopía, pero estos 6 meses gozoso de lo que Dios había hecho. Y déjame decirte otra cosa: el etíope no iba solo. 6 meses, cada uno de los que iban con él tuvieron que escuchar el gozo de la salvación a través de Isaías. Una y otra vez yo creo que les compartió a ellos. O sea, déjame decirte algo. ¿Sabes dónde se encuentra una de las iglesias más antiguas desde este tiempo? Está en Etiopía. ¿Viste lo que pasó con hombres que realmente creen el Evangelio, creen al Señor, están capacitados, son guiados por Dios y dicen: yo quiero cumplir la voluntad de Dios? Hasta el día de hoy existen esas iglesias. Qué enorme poder del Señor al transformar las vidas de los que abrazan su voluntad. Recuerda estos 4 pasos que debes de hacer el día de hoy. Levántate y ve. Levántate y ve. Prepárate para guiar a otros. Anuncia el Evangelio. Y número 4, que nada te impida cumplir la voluntad de Dios. Amén. A partir de hoy. No esperes más tiempo. ¿Qué te está llamando el Señor? Mira, muchas de las veces las personas no han querido salir adelante por su propio pecado. Es decir, ¿sabes qué? Le he fallado a Dios tantas veces que ya no puedo seguir. Ya le dije una vez y me comprometí, mi compromiso fue corto. O tienes miedo. O decir: ¿cómo va a usar una persona así como yo? Se los he dicho otras veces aquí en la iglesia. Pues la mayoría de los de casa ya saben que tengo dislexia. O sea, si yo tuviera que escoger a alguien para predicar, yo no escogería a un disléxico. Yo diría: no, ese no es candidato para cumplir la voluntad de Dios. Pero así le plació al Señor. No importa tus impedimentos o tus facultades o lo que crees que sabes o no sabes. Es un llamado que Dios le hace a la iglesia, a personas quebradas que Dios está componiendo, a personas nuevas que vienen por primera vez. Y hay a veces que llegan las personas por primera vez y aceptan a Cristo y son transformados desde adentro. Y sabes que comienzan a caminar en su voluntad. Me acuerdo de esta vez que fui a Acapulco, en la de pastores y de Calvary. Hice amistad muy fuerte con un pastor de Chiapas, un joven de 25 años, viendo su vida para el Señor y con 3 años allá ya en Chiapas, del primer Calvary que están abriendo en Chiapas. Pero dice: ¿sabes qué? Yo iba a la iglesia y me sentaba, pero la realidad nunca ponía atención y solamente pensaba que saliendo de ahí nos íbamos a ir a comer. Y nunca fui al grupo de hombres, mujeres, nunca fui al de jóvenes, nunca fui a ningún grupo. Pero un día, sentado ahí, dice, escuché el Evangelio nuevamente. Y mi corazón empezó a arder. Y mi corazón fue transformado. Y entonces me desboqué todo hacia el Señor.
quería hacer todo lo que el Señor me pedía. Leía su palabra y me la comía y no podía parar, dice. Y empecé a ir al grupo de hombres y empecé a prepararme. Y cuando decían, ¿quién puede poner eso? Yo era el primero. ¿Quién quiere limpiar? Yo era el primero, dice. Algo había pasado en mi interior. Y ese es el deseo de nosotros, que a través de la exposición del Evangelio tengas este fuego en tu corazón tan grande, como lo dijo Jeremías, que no puedo dejar de hacer la voluntad de Dios. Quisiera dejarla, pero hay un fuego en mi corazón que no me deja. Que el Señor el día de hoy haga esa transformación. Y a lo mejor vienes por primera vez y queremos hacerte una pregunta como iglesia. ¿Eres tú nacido de nuevo? Había un hombre religioso, ¿verdad? Que escudriñaba las escrituras, pero no sabía cómo ser salvo. Martín Lutero le pasó lo mismo. Era un teólogo, maestro, que enseñaba, pero había algo en su corazón y decía, es que no sé si soy salvo. Déjame decirte qué es lo que te pueda llevar a nacer de nuevo. El Evangelio, Cristo, el creer que Jesús murió por ti y por tus pecados, que resucitó con poder y que nos resucitará a nosotros. Entonces déjame preguntarte nuevamente esto: ¿eres tú nacido de nuevo? ¿Hay alguien aquí que por primera vez en su vida quiere entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador? Que diga, yo necesito nacer de nuevo. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más el día de hoy que quiere entregar su vida a Jesús como su Señor y Salvador? Gracias a Dios. También vas a tener que tomar una decisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más el día de hoy que quiere entregar su vida a Jesús como su Señor y Salvador? Gracias a Dios. La mejor decisión que pueden tomar en su vida. Es algo que hace el Señor, una transformación para todos. Y sabes que a partir de hoy el Señor dice que tus pecados son perdonados y son borrados. Amén. Y eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, Él hace un nuevo corazón. Amén. Perdona nuestros pecados, nos transforma y nos hace una nueva criatura con un propósito. No importa la edad que tengan, si son chicos, si son viejos, si son jóvenes, Dios tiene un propósito para ustedes. Ahora les queremos pedir una segunda cosa. Cada vez que el Señor llamó, lo hizo de manera pública. ¿Pueden ponerse de pie aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Por qué no das un fuerte aplauso? Gracias a Dios. Gracias por sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es esto que está sucediendo en tu corazón? Te vamos a seguir explicando en la parte de atrás. Con Axel, levanta tu mano. Mira, levanta. ¿Por qué no pasan por favor con Axel? Toman sus invitados con sus invitados y pasan con Axel en la parte de atrás. Los van a estar recibiendo. Tomen sus invitados. Dale, Lucas. Acompáñanos por favor. Dales un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Oigan, qué hermoso es un día lleno de salvación. Amén. Qué hermoso es entregar nuestra vida a Jesús. Y eso es la obra del Espíritu Santo que convence a toda criatura. No tenemos que hacer nosotros, es el poder de la palabra. Ahora, tú
eres testigo y eres parte de lo que está sucediendo en la iglesia. Dios te está usando también a ti. Pero sabes que a lo mejor te falta dar el paso para servir, para seguir experimentando esto. Salvación, poder, sanidad en las personas. Y ahora les voy a hablar a cristianos que están el día de hoy aquí sentados, a que des un paso de fe, que le digas al Señor y que hayas escuchado en tu corazón el día de hoy de levántate y ve, y decir: sí, Señor, no me siento capacitado, no soy el mejor, pero quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos de aquí el día de hoy se quieren comprometer con Jesús a hacer su voluntad? Pónganse de pie los que se quieren comprometer con Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pues vamos a orar. Vamos a orar. ¿Me quedaron algunos de oración? No, ¿verdad? ¿No? Pues vamos a orar.